Amables televidentes, gracias. Gracias nueva vez por estar en la hora con Gregory. Vamos a hablar sobre temas económicos en esta noche con don José Lois Malcún, ex gobernador del Banco Central, economista de profesión, un hombre que, como todos ustedes saben, tiene muchos conocimientos sobre la materia, sobre todo en el comportamiento de nuestra situación económica, que hay que no solamente circunscribirse a los métodos que están establecidos en los cánones económicos, sino en las peculiaridades de la economía dominicana. Don José, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Mire, estamos en este momento en una situación que se esperaba algo diferente. Se ha retirado el proyecto de ley de reforma fiscal por cosas que ya todos conocemos, por situaciones que el presidente decidió pues acatar lo que de una u otra manera él dijo era el sentir del pueblo. Don José, ¿qué hacer ahora que no tenemos reforma fiscal, que sabemos era prácticamente algo necesario para los planes de desarrollo que tiene este gobierno? Bueno, sí, no solo la reforma fiscal, ¿no? Aunque el presidente logró pasar la reforma constitucional, que era uno de sus principales objetivos, todavía hay pendientes varias reformas importantes para el país que no han logrado ser concretadas. Es difícil que suceda este año, ya estamos cerca de Navidad, siempre hay una pausa, pero es posible que el año que viene, a principio de año, esas reformas deben abordarse. Una de ellas es el Código Laboral, que se ha estado discutiendo y donde no hay un acuerdo por el problema de la cesantía. Yo he planteado que si no se elimina la cesantía y se sustituye por otra figura compensatoria, no vale la pena modificar la ley o el Código Laboral. También la Ley de Seguridad Social, que tiene ahí unos años pendientes de aprobación en el Congreso, es otro elemento importante. Y otras leyes como el agua y medio ambiente, clima, etcétera. Y obviamente como dice, la vedette de las leyes, que es la reforma fiscal, ¿no? Que se presentó y fue retirada, vamos a decir, entre comillas, indefinidamente por el presidente. Si la ley no se retoma de nuevo principio del año que viene, vamos a decir en los primeros 6 meses, entonces no va a haber en este periodo una reforma fiscal. Por razones que todos sabemos, ¿no? ¿Y usted piensa que puede haber la posibilidad de que la haya todavía? Yo la confío, reforma, porque aparentaría que no. Aparenta que no, porque el presidente ha dado muestra de que no quiere volver a enviar una reforma nueva, pero yo creo que hay sectores de la sociedad civil, sectores económicos, empresariales, que han estado moviéndose a ver si el presidente retoma el tema y se presenta o se discute una reforma, digamos, un poco más consensuada, probablemente no tan dura como la que se envió, y que le permita al gobierno recaudar, en vez de 125 o 130 mil millones, como estaba previsto, bueno, recaudar 100 mil millones. Como se dice, algo es algo. De manera que sería ideal que eso sucediera. Ideal. Porque estamos en el momento adecuado para hacer la reforma. Los indicadores económicos de este año, todos están mostrando signos positivos. El crecimiento, la inflación está estable, la entrada de divisas va a superar los 40 mil millones, las tasas de interés están bajando, en fin, estamos en el momento ideal para que la reforma fiscal pase. Si esperamos que venga otra crisis, cualquiera que sea, y principalmente crisis externa, que se reflejen aquí,
entonces ya no va a haber posibilidad de la reforma fiscal. Si se acercan, aquí la campaña política comienza 2 años antes de las elecciones. Si se acerca el periodo de campaña, tampoco es apropiado hablar de reforma. Entonces, eso hay que verlo en los primeros 3 o 4 meses del 2025. Ahora, pongamos el ejemplo que el presidente no va a enviar la reforma, digamos eso. Bueno, en ese caso, el presidente tiene que recurrir a hacer ciertos cambios o reformas profundas en lo que se llama el gasto público, ¿no? Fíjate que él ha estado ya, él lanzó o dijo que iba a proponer un plan de reducción de gastos, pero lo ha venido haciendo poco a poco, aunque no ha puesto todavía ante la opinión pública cuáles son todas las medidas que él pretende tomar para que ese gasto público se reduzca, no que baje, sino que se mejore la calidad del gasto, porque hay una confusión. No se puede pretender bajar el gasto público porque tenemos un gasto público relativamente bajo respecto al Producto Interno Bruto. Lo que se trata es de mejorar la calidad del gasto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo he dicho en algunos artículos que el presidente tiene que continuar reduciendo el tamaño del Estado. Fíjate que la semana pasada él eliminó 3 comisiones. Además ya dijo que iba a eliminar varias instituciones como lo del desarrollo, la Comisión de Apoyo Presidencial para el Desarrollo Provincial, que va a integrarse al MIBET, al Ministerio de la Vivienda. Va a eliminar el Ministerio de Cultura, Educación Superior con Educación. Va a eliminar, creo que, el Instituto Agrario Dominicano. Y así hay otras medidas que él, tengo entendido, ya ha tomado y otras que van a venir en camino, que estoy seguro que van a reducir. ¿Cuál es el objetivo de reducir hacer esas fusiones y eliminar instituciones? Bueno, mejorar lo que yo llamo el gasto de capital, o sea, la inversión, que es lo que el presidente quiere. Tener más dinero para invertir, para satisfacer la demanda que todos los días vienen de diferentes puntos del país. Demandas que son infinitas. Caminos vecinales, puentes, reparación de calles, alumbrado, arreglo de barrios, etcétera. Todo el tiempo. Ahora con las lluvias han venido problemas de deterioro de algunas vías públicas. Y no tiene plata. Ya el gobierno ya no... Mira ahora con el aumento salarial, con los médicos hizo un acuerdo. Ahí está la ADP, la Asociación de Profesores, pidiendo aumento salarial. Entonces, llega un momento en que ya el gobierno tiene una camisa de fuerza, que no puede hacer más nada. Y además tiene compromiso con proyectos turísticos muy grandes, donde se supone que el gobierno debe avanzar en la infraestructura básica, y eso requiere mucho dinero, porque los inversionistas privados no van a venir a construir hoteles si no tienen toda la infraestructura de agua potable, energía, aeropuertos, puertos, etcétera, para comenzar a hacer sus inversiones. Y eso es básicamente, generalmente se hace o vía público-privada o inversión pública. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Coger más dinero prestado. Pero tampoco eso es aconsejable. O sea, nadie quiere que el país se endeude más. Y ni el gobierno tampoco lo quiere. Yo sé que la administración, el Ministerio de Hacienda es muy estricto con eso y no quiere seguir aumentando el déficit fiscal que ronda el 3% al año. Otra medida que puede tomar el presidente para concluir esto, que no necesitan una reforma fiscal. Bueno, él debe comenzar a reducir gradualmente el subsidio a los combustibles. Estamos hablando de que ya no hay necesidad en este momento de ese subsidio que se aprobó, se implementó cuando había una crisis. Ustedes se recuerdan la crisis de la invasión de Ucrania, de la pospandemia. Eso lo puede ir eliminando gradualmente. ¿Cuánto cuesta eso?
14.000 millones al año. ¿Cuántas cosas tú puedes hacer con 14.000 millones que tú gastes en un subsidio de los combustibles? ¿Qué significaría eliminar ese subsidio? Bueno, aumentar el precio de los combustibles, aumentarlo como está en todos los países, lo está pasando. Ahora mismo es una oportunidad porque el petróleo está en 70 y pico de dólares. Hay una coyuntura buena. Es una buena coyuntura. Del triunfo de Trump. Exacto. Entonces, otra cosa, por ejemplo, la compra por internet, exenta, creo que hasta 2, borra eso, que eso va a beneficiar al comercio local y va a permitirte cobrar impuestos que hoy en día tú no cobras. Los peajes, ¿cómo tú vas a pagar 60 pesos de peaje? Ya en Nueva York ahora, no sé, para cruzar a Manhattan, tiene que pagar $5. $5, 300 pesos. Y aquí estamos cobrando para llegar a Romana 60 pesos, $1. Ridículo. Entonces, tú duplicas esa tarifa y con eso tú generarías 3.000 millones al año, 2.500 millones que te sirven para mantener las autopistas y las carreteras principales en mejores condiciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer para reorientar el gasto, eliminar ciertos dispendios o digamos medidas que a veces ya tienen su momento, pero hay que ya terminarla. Bien, mire, ojalá que lo que nos queda de programa, que es mucho tiempo, pero hay tantos temas que ojalá podamos abarcar los principales. El presupuesto de 2025 anda por unas sumas estratosféricas por primera vez. Se lee 1.400 millones de millones o 1.400 millones. 1.400 millones de millones, sí. Bueno, eso es mucho. Un poco más, sí. Bien. ¿Se pensaba que ese presupuesto estaría respaldado por los efectos y las medidas de una reforma? Yo no creo que el presupuesto se hiciera basado en esa medida. Yo creo que el presupuesto es un crecimiento normal en base al crecimiento del PIB en el año, que va a estar por un 5.5%. Yo creo que podría también, los ingresos se pueden aumentar también mucho con una acción más enérgica, firme. Yo diría casi, no voy a decir esa palabra para que no se me malinterprete, iba a decir dictatorial, pero no la voy a decir, con el tema de elevación fiscal y los malditos negocios que viven aquí, casa de apuestas, el tráfico de combustible, el contrabando. Aquí hay una cantidad de desastres y de los negocios chinos que no pagan impuestos, negocios también informales. Aquí hasta venta de vehículos y vainas que no pagan. O sea, ¿Y el Estado está preparado, por ejemplo, con el personal técnico profesional para hacer esa labor? Yo creo que sí. Aquí me pueden contratar a mí, que yo puedo encabezar un grupo de ataque. Un frente. Un frente. No, es que tiene que haber, o sea, las leyes existen. Las leyes están ahí para aplicarlas. Y esas personas están actuando contra la ley. Contratan inmigrantes indocumentados, no pagan ningún beneficio social a los empleados, no pagan impuestos ni nada, o sea, ITEVI, ni impuestos sobre. Entonces, esos son negocios que ya hay que abordarlos y ponerlo en cintura. Otro hoyo negro que tenemos nosotros en la economía es la energía. Bueno, o sea, Celso Marrancini está enfocado en que eso cambie. César Marrancini para mí es un gran empresario, un gran gerente. Ajá. Pero el problema no es César Marrancini. La política. Es que la política en el sector eléctrico. Exacto, no, la política no, es que el gobierno no tiene los recursos para afrontar el problema de la distribución, de ponerle contador a 800.000 hogares que no lo tienen.
y de poner orden en eso, porque aquí la gente, mientras ve que el Estado es el que suple energía, no la paga. ¿Eso es gerencia? O se la roban. ¿Eso sería buena gerencia? Y también, sí, pero no tienen los recursos para alcanzar esas metas. No, mira, por más esfuerzo que haga Marrancini, ahí puede poner a Superman y no lo van a resolver. Yo lo he dicho 1000 veces. ¿Quién lo resuelve? Si tú privatizas la distribución. No, parece que no le van o no a complacer, sino no van a estar de acuerdo en el gobierno con esa posición que usted tiene hace varios años. Eso no es mi problema. Si no quieren oírme, que sigan pagando 1.500, 1.600 millones de dólares en subsidios. Con lo que se está haciendo, a pesar de la designación de ese personal. Eso sigue igual, eso sigue así. Yeah. Tú podrás pinchar una cosita aquí, Marrancini podrá hacer esfuerzo y todo, pero ese subsidio va a seguir disparado sobre 100, 110 mil millones al año. Eso no lo para nadie. Porque es un problema también de que aquí grandes evasores de energía que deben facturas de 200, 300 millones, no caen presos. ¿Y los hay? Oh, muchísimo. Y de 40 millones y de 60 millones. Y siguen, a veces muchos de ellos siguen con luz. Pero si usted lo sabe, que le creo, porque usted no habla algo que no tenga el conocimiento cabal, Marrancini lo sabe también. Él lo sabe, claro que sí, que lo sabe. Pero tú sabes, aquí estamos hablando también de una situación de inoperancia de las famosas EDES, llámese de norte, de sur y de este, que no tienen pérdidas inmensas, gastos extraordinarios y no pueden hacer nada para poder controlar esa evasión o ese robo de energía, ni para poder gastarse qué sé yo cuántos millones valdría eso, poner en todas las casas del país, no importa que sea un campo, poner un contador para que la gente pague la luz. Si el gobierno quiere subsidiar a un consumidor en un barrio, por ejemplo, pobre, que lo subsidie, pero que tenga el contador y se mida lo que consume ese contador. Por ahí que hay casas en los barrios que tienen aire acondicionado, estufa, nevera. La gente cree que ya porque se habla de un barrio, ya que eso es mentira, hay gente pobre. Muy pobre. Uno pensaría que por adentro hay un par de camitas y ya. Sí, pero aquí hay casitas ahí que tienen de todo, consumen electricidad como cualquiera de nosotros. Y no apagan los aires. Y no apagan los aires porque están 24 horas prendidos. ¿Y para qué lo van a apagar? Mire, esa es la realidad, aquí no confundamos en eso. Aquí hay casas en los campos que son verdaderas casas villas, que no pagan la luz, no tienen un contador y tienen de todo. Bien. Mire, don José, hay nuevos gerentes en esas distribuidoras que no son políticos, que no tienen partidos, que no son compañeros de partido. O sea, son gerentes profesionales que están designados ahí recientemente. Valga la reiteración por el señor Marrancini. ¿Puede servir eso de algo? ¿Qué mes estamos? ¿En qué mes? Noviembre. Ok. Tú me puedes invitar al programa, digamos, en febrero, marzo. ¿Y qué pasaría en esa ocasión? Para yo medir de ahora a noviembre a marzo, por ahí, yo te los parámetros de eficiencia. Yo te puedo decir, mira, tienes razón, está funcionando. Qué bueno que usted va a tomar esa referencia. Yo lo mido. Okay. Es que yo lo mido. Mire, el presupuesto... Y los datos que te estoy dando ahora de los costos de las pérdidas que se producen entre la energía comprada y vendida y las pérdidas de las propias EDES, sin contar la transmisión, que ese es otro problema. También hay grandes pérdidas en la transmisión, aunque eso ya no es necesariamente un problema de la distribución. Yo me mantengo arriba de eso, yo veo la cifra. Pero vamos a esperar unos meses, como Marrancini está ahora, vamos a decir, comenzando ese proceso, como tú dices. Vamos a darle un tiempo a ver si los indicadores mejoran. Si mejoran,
Entonces yo diría, bueno, está bien, vamos a esperar 6 meses más a ver si sigue mejorando. Bien. Pero es mucho dinero. Muy bien. Es Mire, prohibitivo, es un abuso gastarse 1.500 millones para subsidiar el sector eléctrico. Eso, de dólares. la tarifa debe permanecer como está o debe haber un ajuste. Tiene que venir un ajuste en algún momento, porque tenemos la tarifa congelada hace mucho tiempo. Comenzamos a hacer eso está en el pacto eléctrico. Y se comenzó a aplicar, ¿te acuerdas? Hace como, ¿cuánto fue? 2 años, 3 años. Bueno, pidieron las reacciones, protestas, y el gobierno suspendió Se puede hacer ajustes pequeños, poco a poco. Como yo digo, los combustibles. No es que tú vas a subir los combustibles de 7 pesos el galón. Tú lo subes 1 peso más, 2 pesos, y ahí poco a poco, hasta que ya el gobierno no tenga que estar toda la semana 200 millones, 150 millones, 250 millones. Oye, semanalmente. Con 250 millones, tú vas a un barrio pobre de la ciudad, marginado de la ciudad, y tú resuelves 1000 problemas. Estamos hablando de 200 millones de pesos. Entonces, yo creo que eso son cosas que debemos pensar bien y hacer cambios. Hay que mejorar eso. Yo sé que a veces son medidas, pueden ser impopulares para un sector, como todo, aquí todo el mundo se opone a todo. Van a haber quejas, el transporte lo van a querer subir. Esto se puede también negociar, porque todo es negociable, pero hay que tomar medidas, no hay duda. Bien, mire, el presupuesto que mencioné hace un momento, la suma estrambótica por donde anda, ya tenemos un presupuesto bastante grande, no es muy grande ese presupuesto. No, es un presupuesto que viene creciendo de acuerdo al crecimiento de la economía. ¿Es necesario que sea tan grande ese presupuesto? Debe ser más grande. ¿Y para Debe qué? ser más grande. Tú no tienes un sector salud. ¿Cuánto recibe el sector salud de presupuesto? Pero el sector salud es poco lo que avanza. ¿Qué? Es poco lo que avanza el sector salud. Porque tiene un presupuesto que no llega al 2% del PIB. Y el sector salud necesita por lo menos 3% del PIB para poder mejorar la calidad del servicio de salud. ¿Y ¿Tú si sabes cuánto significa eso? Aumentarle a salud el presupuesto en 60.000 millones al año. Y se necesita invertir más en energía, se necesita invertir más en infraestructura, se necesita invertir más en proyectos de vivienda, que tenemos un déficit de vivienda del carajo grandísimo. ¿Cómo tú resuelves el problema de la vivienda en este país? Con 10.000 millones al año, que es lo que le asignan al Ministerio de Vivienda, o 12. No. El gasto, la población todos los años crece, Gregorio. O sea, hay necesidades que crecen continuamente, con un problema migratorio que agudiza aún más la situación. Bien, mire, como le dije hace un momento, son tantos los temas. Si tenemos un punto adicional al sector salud, que tengamos 70.000 millones de pesos, por ejemplo, adicionales para el sector salud, no puede ocurrir lo mismo que con educación, que se le dio todo el dinero requerido y quizás mucho más, y es poco lo que ha sucedido. ¿Sabríamos nosotros utilizar el dinero si se incrementa para salud? Bueno, ese es uno de los problemas también, que, digamos, si yo dijera ahora mismo, vamos a bajar el presupuesto de salud a un 3% del PIB, porque de educación, porque educación no está dando los resultados que debía dar. Y le sobra dinero cada año, le sobra, hasta ahora. ¿Qué pasaría? Sigue igual. El país entero se opondría a eso. Ah, bueno. Todo el mundo se va a oponer. No. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad del profesorado, reducir el personal supernumerario, reorganizar el Ministerio de Educación, hacer 20.000 cosas que hay que hacer. Usted sabe que... Pero no bajarle el presupuesto. Lo mismo con salud. Puede ser que tú le aumentes 60.000 millones y tú digas, bueno, pero ven acá, ¿y dónde está la mejora en los servicios de salud? Pero ahí vienen las reformas, las acciones que tú tienes que tomar para que ese dinero
se use con más eficiencia, pero no porque no lo necesita. Mire, una muestra de eficiencia o de no eficiencia en el sector salud. Recientemente estaba sentado en ese asiento el doctor Wilson Roa Familia, que usted conoce, expresidente del Colegio Médico Dominicano, y nos dice, bueno, hay 1.800 puntos de centros de atención primaria. Ante una pregunta que yo le dije, pero ¿y por qué no aplicamos el mecanismo, el esquema de la atención primaria, que luce interesante y eficiente y está establecido en ley? Me dice, hay 1.800 puntos. Sin embargo, de esos 1.800, la mayoría lo que tiene es un médico, 2 médicos, otros puntos de eso están cerrados. Y funciona un 20% de eso. Entonces, algunas veces da la impresión de que la falta de eficiencia de nuestros esquemas institucionales es tal que no es el asunto, el problema que sea que haya o no haya dinero, muestra educación. Pero también los primeros que se oponen a la atención primaria son los médicos. Los médicos, es muy correcto. Porque aquí tú tienes una fiebre y te va un médico. Aquí te pica una vaina en la piel y te sale algo. Tiene que, va a la clínica Abreu, la González o Sedimá, va a una clínica. O donde el seguro me cubra. Exacto. No. En Londres, que mi hija estudió allá, que tenía un problemita, ella vivía en una zona, donde fue primero creo que era un quitecito o algo, a la zona, a la clínica del barrio, de la zona, de la familia, la atención primaria. Ya, atención primaria. Ahí la examinaron y la mandaron al segundo nivel. La refirieron. En el segundo nivel le sacaron, resolvieron perfecto. Hasta ahí, ahora, hasta si hubiera sido un problema mayor, vamos a decir, un problema de, digamos, cerebral, o una enfermedad catastrófica, entonces tú vas al segundo nivel, te chequean, no, mira, tienes que ponerte hay que abrirte el corazón, ponerte un bypass. Entonces tú vas al tercer nivel. Te refieren al tercer nivel y ahí te operan. Pero desde que hay un niño con problemas, todo el mundo coge para el angelito. Entonces aquí todavía van a pasar muchos años para que eso se logre, pero tenemos que llevarlo ahí, porque así está hecha la ley de reforma. Bueno, yo fui el que dirigí ese proceso en el año 2000, ¿tú te acuerdas? En la Comisión de Reforma del Sector Salud. Y la idea de la seguridad social era esa. Crear los diferentes niveles de salud para que la gente, las cosas no salieran tan costosas. Bien. Lo que preocupa, don ¿Cuánto José? vale un médico hoy día? Cualquier médico te cobra ¿cuánto? Sí. Por un servicio. Ya no hay médicos de 500, eso desapareció, son 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil por una consulta. Sin embargo, la intermediaria lo que le paga es 500 pesos al médico. Depende de lo que sea, depende del médico y de lo que sea. Bueno. Uno es que tiene que pagar el resto. Claro, la diferencia. Bien. Sí inquieta que, como dice la canción, el tiempo pasa y vemos que se reiteran las necesidades, y que las teorías de cómo resolver los temas y los casos siempre fluyen. Sin embargo, en la práctica son muy pocos los resultados, algunas veces, que uno mira, algunas veces. No, pero también ha habido muchas cosas buenas en estos 4 años. Tampoco podemos... yo no lo estoy circunscribiendo a un episodio político de gobierno. No, pero yo lo estoy circunscribiendo. En realidad, en estos últimos años, ha habido cambios profundos en algunas cosas, definitivamente. La corrupción, por ejemplo. La lucha contra la corrupción aquí ha mejorado sustancialmente. ¿Qué te digo? El robo, usted está convencido los sobornos. ¿Usted está convencido? Absolutamente, absolutamente. Aquí el ahorro que el gobierno... ¿Tú crees que el gobierno está haciendo todas las obras que hace porque hizo una reforma fiscal? No, es porque se está ahorrando 30 o 25 mil millones que se pagaban en soborno en este país. ¿Y la justicia, cómo usted la ve? A veces la justicia es lenta, pero al final cumple su cometido, a veces no lo cumple. Tenemos un sistema judicial que todavía... Pero, por ejemplo, la independencia del Ministerio Público con la nueva reforma constitucional es un avance muy importante. La gente a veces cree que los países solamente se desarrollan con el PIB. Ah, creció el PIB. No.
Hay PIB que crecen altísimo. En Nicaragua está creciendo el PIB a 4 y pico %. Y hay Nicaragua. Y hay que ver lo que es y mira Nicaragua. el bandidazo Sí, que está gobernando ese bien. país. Vamos a hacer una pausa. Don José Lois Malcún retorna en unos instantes. La hora con Gregory. Venimos en breve, en breve, en breve. En breve volvemos. A la hora con Gregory. La estabilidad constitucional es más que una aspiración, es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad en nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza, ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Don José Lois Malcún, usted, fuera de que maneja muy bien el análisis económico, que es muy práctico en esos menesteres, muy sensato, tiene también un olfato específico para mirar y hacer una perspectiva muy precisa también del comportamiento de nosotros, los gobernados y también los que gobiernan, los que nos gobiernan. Le pregunto lo siguiente, ¿en algún momento piensa usted que puede haber por parte del Estado, del gobierno, falta de carácter para tomar decisiones que quizás no sean las más agradables, pero a la postre, como es la medicina, que algunas veces es amarga, pero luego nos conviene, para tomar medidas que se necesitan y quizás por miedo, temor, populismo, no se hace? Mira, yo creo que en el caso del presidente Abinader, yo creo que yo recuerde en mis años de vida, no ha habido nadie que haya sido tan reiterativo en el tema de las reformas institucionales y cómo ha tratado de meter una detrás de otra. Aquí se mandaron prácticamente 4 reformas al mismo tiempo, hace 2 meses. Lo del Código Laboral, que está todavía discutiéndose, el tema fiscal, la reforma a la Constitución, está eliminando instituciones, fusionando otras. Está toda la semana, él adopta decisiones y medidas que son fuertes, son importantes y necesarias. Probablemente no me ha complacido en el tema de la distribución eléctrica, que yo he sugerido que se inicie un proceso de licitación para privatizarla. No tampoco en el tema de los subsidios a los combustibles, que él todavía sigue otorgando, pero sí, él ha sido, yo diría, hasta atrevido en el tema de tomar decisiones. A él no se le aprieta el pecho, ¿no? Él lo que pasa es que a veces él tiene que echar para atrás, como lo ha tenido que hacer. Ya sea porque la oposición que hubo contra la reforma fiscal fue tan virulenta que yo creo que hubo algo de ira de parte de él cuando dijo, la retiro y ya, no hay más reforma fiscal. ¿Esa oposición fue espontánea de la sociedad? Fue bastante generalizada, espontánea. Aunque al otro día aparecieron
apareció, a los 2 días apareció la Asociación de Empresarios de Herrera diciendo que la reforma fiscal era necesaria. Y después aparecieron otros diciendo que había que hacer una reforma fiscal. Y todavía siguen diciendo que hay que hacer la reforma fiscal. Y yo lo sigo diciendo también. Entonces, él la retira, aparentemente viendo cómo la gente reaccionó. Tenía razón. Bueno, en algunos casos yo no estuve totalmente de acuerdo con el proyecto de reforma. Hubo algunas cosas ahí que fueron, quizás pudieron haberse suavizado, se hubieran podido negociar mejor, gradualizado. Yo dije siempre, ¿te acuerdas cuando en otros programas, que debía ser una reforma gradual, no pretender de un año a otro, sino en 2 o 3 años? Esas cosas así. No una reforma escalonada, hablaba usted. Escalonada. No es que yo estuviera de acuerdo con el proyecto. Yo estoy de acuerdo con una reforma, pero cada quien aquí tiene una idea diferente de la reforma. Si tú te pones a discutir eso, de que a consensuar, te pasa 100 años y no llega a un acuerdo. Pasamos al otro siglo. Pero hay que llegar a cierto consenso en los puntos críticos, los puntos delicados, como el ITEBI o el IPI, o el tema del impuesto sobre la renta, o el tema de las exenciones. Esos temas así tan delicados, tú tienes que más o menos buscar un equilibrio y un consenso. En fin, como te digo, yo pienso que los indicadores son los que hablan. Si tú crees en ellos, bueno, perfecto. Si no crees en ellos, perfecto. Pero el empleo, el desempleo abierto aquí está en un mínimo histórico. La pobreza monetaria en un mínimo histórico, ha bajado menos de 20%. El crecimiento está bien. Hay estabilidad cambiaria, que es uno de los... La inversión extranjera está está aumentando progresivamente. Lo que quiere decir que es un país que está dando confianza, donde se siente que hay seguridad jurídica. Nosotros, ahora, que hay muchísimos problemas, sí, hay muchísimos problemas, nadie puede ocultar esa realidad, pero esas son cosas que no se van a resolver en 4 años ni en 8, hay que entender que hay cambios que necesitan. La educación probablemente requiere a veces 10 años o 15 años para poderse ver resultados. No se ven resultados en 4 años, ni en 5. La PISA, la evaluación PISA que se hizo en el 2017, como 5 años después o 4 años después de que aumentaron el 4% del PIB en la época de Danilo, que dijo que los indicadores de educación bajaron, ¿te acuerdas? Oye, pero aumentaron 4% y bajaron. Pero en 4 años es muy difícil que tú veas resultados. Tú tienes que esperar. Mira, después la segunda evaluación PISA mejoró un poquito, 7 años después, y quizá en esta que viene vamos a ver qué pasa. Pero son igual que la salud. Establecer un sistema de atención de salud que tenga los 3 niveles, primario, secundario, eso va a llevar tiempo también. Y resolver todos los problemas que el país tiene, de energía, uno de ellos, para mí el más importante, eso también va a tomar tiempo. De manera que yo lo que digo es que sí, que el gobierno tiene que ir caminando siempre, adelantándose. Y hay funcionarios que a veces también ponen al presidente a tener que a veces rectificar o aclarar algo, ¿verdad? Porque... ¿Es correcto políticamente que el presidente haya dicho 4 años antes no voy? Aunque estaba establecido que él no podía ir, pero políticamente fue táctico. Que no va a reelegirse cuando el 28. Ajá. No pudo haber él esperado, claro, ya hay una reforma. No, es que no. Es que yo, aunque yo admire y respete al presidente y diga que ha hecho un gran trabajo, el 1928. 2028. En el 2028, él tiene ya que despedirse del Palacio Nacional. Muy bien, pero se despidió 4 o 5 años antes. No importa, eso para darle confianza a la gente de que no va a haber
el riesgo que ha pasado en otros países, que dicen, yo no voy, no me relijo, y después terminan cambiando la constitución y religiéndose. Lo que hizo Bukele, y lo que han hecho muchos, y lo que hizo ahora el vagamundo ese de Maduro. Entonces, eso le da confianza a la gente de que, bueno, sí, parece que ahora va en serio, de que el presidente no va a tratar de modificar la constitución, que lo podría hacer con un Congreso mayoritario y volver a reelegirse. Creo que eso genera tranquilidad, genera una demostración de fortaleza institucional. Y eso me parece que es muy importante, que lo diga y lo repita cuantas veces sea necesario. Bien, tendremos que conformarnos con que por ahora no se va a reducir el tema de la deuda del Banco Central y que el déficit fiscal va a seguir creciendo o se va a mantener igual. El déficit fiscal está alto, pero se va a mantener ahí, alrededor del 3%. Lo ideal con la reforma, la idea era bajarlo 5.5 a 2.5, ¿no? Ir bajándolo. Porque recuérdate que hay una ley previa que se aprobó que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. Esa ley establece topes al endeudamiento para el 2035. Lo dije bien ahora, ¿no? 2035. Sí. Se suponía que hasta ahí ya llegaría el tope de la deuda y el gobierno no podría endeudarse salvo que no fuera una aprobación del Congreso. Y ahí eso requería que la reforma fiscal fuera poco a poco reduciendo la deuda vía la reducción del déficit. Porque recuérdate que a final de año, cuando tú cierras con un 3% del PIB, que viene siendo 180.000 millones, ¿no? ¿Cómo es? 225, 1% del PIB son 75.000 millones, vamos a ponerlo por ahí. Si un 3%, si cerramos con un 3% de déficit, ¿cuánto es? 185. Son 225.000 millones, 75.000 por 3. Bueno, ya. Esos 225.000 millones se convierten en deuda al año siguiente, ¿me entiendes? Y eso, ahora, ¿cuál es el problema? Lo importante no es el volumen de la deuda, yo siempre he insistido en eso, es su relación con el Producto Interno Bruto, es lo que toman como referencia los organismos internacionales. Y si tú ves ahora, acaba la CRES, la Comisión de Estudios, el Centro de Estudios Económicos y Sociales, que son, el señor Di Franco dirige eso, son intelectuales de la economía. Hay un gráfico que muestra que la relación deuda-PIB global ha venido bajando de un 61%, llegó a 64, 65. Lo importante es que esa relación se mantenga en un 60%, deuda-PIB, incluyendo la del Banco Central. Eso es lo ideal, ¿no? Pero cuando tú fracasas en tu intento de una reforma fiscal, tú tienes que buscar ingresos o buscar cómo organizar la casa, moverte, cómo te vas a mover. Y la vía del endeudamiento no creo que esté dentro de los planes del presidente. Yo no creo que él quiere cerrar su periodo de gobierno diciendo, la deuda aumentó. Sí, aumentó en el año 2020 a 50. La deuda pública aumentó en el 2020 con la pandemia de 41% que la dejó Danilo, 41% del PIB. ¿Tú sabes cuánto aumentó? A 55% del PIB. La deuda pública, no la del Banco Central, la deuda del gobierno central. Eso fue por la pandemia. Pero a este año ya, esa deuda del gobierno central está en 45% del PIB. O sea, la ha bajado un 10%, de 55 que llegó, la ha bajado un 45, está en 46 ahora mismo, más o menos a septiembre. ¿Y eso 46. Es buen nivel? Sí, es buen nivel. Como deuda pública del gobierno central, excelente. Estados Unidos ahora mismo está en 120 y pico % del PIB, la deuda. Y es un parámetro de referencia a comparación de que no, comparemos bueno, tú me dirás, Unidos. Pero mira cómo está Estados Unidos, que a cada rato se le paraliza el gobierno. Y tiene que ir al Congreso para aumentar el techo de la deuda. ¿Y los recursos de dónde vendrán? Es fácil los recursos adicionales, ¿de dónde vendrán, don José?
Porque si no vamos a seguir igual, o sea, vamos a estar igual que hace 8 o 10 años si nos quedamos como estamos. Como te dije, yo creo que hay que mejorar las recaudaciones, reducir la evasión fiscal, eliminar algunos subsidios, algunos gastos superfluos, resolver el problema de la energía. Pero debe haber anuncios para eso. Todo eso son vías de mejorar los ingresos y redistribuirlo mejor, mejorar la calidad del gasto. Hay espacio. Muy bien, pero Hay espacio para eso. Pero debe tomarse la decisión y que nosotros lo conozcamos, esa decisión. Bueno, el gobierno ha dicho que va a iniciar un plan de ataque frontal a la evasión. Vamos a ver en qué mejora eso. Yo siempre digo, bueno, vamos a esperar de nuevo 5 o 6 meses a ver si es verdad que la evasión va a bajar. Con un 10% que tú reduzcas la evasión, tú recaudas más de 50 mil millones de pesos, 40 mil millones más. La evasión aquí, ¿en cuánto está? En un 45%. Es impresionante. O sea, tú bajas a 35%, ya con eso tú generas ingresos, casi la mitad de lo que la reforma fiscal te iba a dar. Entonces hay muchas formas, o sea, mira, los gobiernos tienen muchas formas de manejar, todo depende de cómo lo afronte, que lo haga con transparencia, por supuesto. No se puede imponer nada, no estamos en un sistema, tenemos una democracia muy sólida ahora mismo, la gente está tranquila. Aquí no estamos nosotros preocupados casi por problemas de qué tipo. Nosotros no estamos como en Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, la misma Argentina. Chile está creciendo un 0% este año. Nosotros somos un país hasta cierto punto que debemos sentirnos satisfechos de que estamos primero ocupando el primer lugar en crecimiento en América Latina, primer lugar, y la gente está hablando de nosotros, reconociendo los avances democráticos del país, como lo expresaron 13 presidentes de América Latina recientemente. Yo creo que vamos bien, pero hay muchos obstáculos que hay que saltar y eso implica obviamente tomar decisiones fuertes que muchas veces, como tú dices, ¿por qué el presidente a veces retrocede? Bueno, es que hay cosas que definitivamente van a ser duras, no es fácil. Bien, mire, la economía norteamericana con Trump al frente de esa nación que usted piensa que va a suceder, sobre todo en un momento que la Reserva Federal ha reducido 25 puntos porcentuales. Mira, por más que critiquen han despotricado contra Joe Biden, han dicho de todo, bueno, está muy bien, pero Trump es un dichoso. Porque le están entregando la economía en bandeja de plata. Usted decirle a Trump dichoso me hace pensar que usted es prodemócrata. Bueno, a mí eso es indiferente, porque para mí, por ejemplo, ahora mismo la llegada de Trump al poder no puede convenir más que el gobierno de Biden. Ya. O nos va a beneficiar más. Muy bien. Yo soy muy objetivo en eso. ¿Y la economía norteamericana? La economía americana está en este momento disfrutando también un buen momento. La tasa de interés ya está cerca de su rango meta, estuvo en 2.3% el último mes, y la FED bajó la tasa de referencia, está en 4.30 creo, y va a seguir bajándola. El empleo está en 4.1, el desempleo 4.1%, el desempleo. Eso es casi pleno empleo. Sí, porque hay muchas personas que por una u otra razón no les interesa trabajar, o no necesitan trabajar. Nosotros le llamamos a eso el desempleo friccional. Ya. Cuando hay un grupo de gente que no está empleada, pero no quiere emplearse. Entonces, los indicadores están creciendo a un 2.5%, que para Estados Unidos es excelente. Europa no va a llegar a un 1% el crecimiento de Europa en conjunto. No llega a 1.
De manera que ¿Quién anda bien en Europa? lo que pasa con Trump, bueno, España está bien, Alemania no le está yendo bien, Alemania está luchando, pero Alemania se ha contraído mucho la economía. Inglaterra apenas se está recuperando, Inglaterra estaba vuelto un desastre. Entonces no ha sido fácil. Claro, los países del norte, Suecia, Noruega, son países pequeños, muy ricos, eso más o menos se ha mantenido, pero ahora, volviendo a Trump. Trump nos conviene por el tema migratorio, porque ahí es que va a centrar gran parte de su gobierno en cumplir con la medida de expulsar a los migrantes indocumentados, temas como el aborto, exaltar el nacionalismo y toda esa pendejada. y el tema con el caso China, Ucrania, Medio Oriente. Con China él va a entrar en conflicto, porque él va a querer meter más aranceles a los chinos, y ahí va a venir el problema. Con Ucrania, él va a querer cortar la ayuda, y va a forzar a Ucrania que negocie con Rusia un acuerdo de paz, cediéndole parte de los territorios que ya están ocupados por Rusia. Por ahí es que viene él. Con el Medio Oriente, a él va a seguir ayudando a Israel, como lo ha hecho Biden. Porque tú sabes que Israel es un enclave estratégico para los Estados Unidos, militarmente hablando. Entonces, todo depende de qué sé yo, de temas que van a ser, él va a enfrentar mucha oposición interna también. En Estados Unidos la sociedad civil es fuerte, y él va a enfrentar muchos obstáculos con las protestas y las demandas de la sociedad civil. No le va a ser fácil. Y tiene que mantener la economía, porque él pretende bajar los impuestos. Si baja los impuestos, eso puede, claro, la teoría es que si tú le bajas los impuestos a las personas, a las más ricas, los empresarios, ese dinero se convierte en más inversión, y esa inversión en más desarrollo. Es el modelo de Reagan, ¿te acuerdas? Cuando llegó al poder, que le dio muy buen resultado. Le dio buen resultado, pero endeudó el país más que el carajo. Eso es lo que nadie se recuerda. La deuda casi la duplicó, porque al tú reducir tus ingresos. Y ahora mismo el problema es que la deuda no es como estaba con Reagan, que estaba 40, 50%, ahora está en 100 y pico largo. Y él tiene que ver bien cómo él maneja esa deuda antes de comenzar a bajar los impuestos. Vamos a ver, Trump es una incógnita. Muchas cosas que él dijo en campaña, las dijo porque él entendía que era una forma de ganar adeptos o de atraer al pueblo americano. Pero hay muchas que no va a cumplir, o las cumplirá a medias. Él no quiere que que Jeremy Powell continúe. No, él va a buscar cambiar a Powell, obviamente. Tiene el Congreso para hacerlo. Powell dijo que no va a renunciar. Bueno, lo cambiarán, mandará un candidato al Congreso. Él tiene el control de todo ahora mismo. Tiene la Cámara Baja, tiene el Senado, tiene la justicia, la tenía desde antes. O sea, él puede hacer lo que quiera. Eso no... Él está formando un equipo de gobierno que hasta cierto punto ahí nombró a Rubio, el que era gobernador de Florida. Marcos Rubio. Marcos Rubio, que es un amigo nuestro, un tipo bien con nosotros. Y yo creo que nos va a ir mejor con Trump. Nos va a ir mejor. Además, tiene interés aquí, en República Dominicana. ¿Y dónde? En ciertas zonas turísticas del país. Todavía la familia tiene intereses ahí. Pensé que ya eso era... No, ahí quedan remanentes de eso, y él conoce el país todo. Ahora, también conoce las relaciones de otros grupos con diferentes, porque nosotros siempre hemos tenido relaciones con, ¿qué te digo?, con
presidente de Estados Unidos. Mira el caso con Clinton, con Hillary, que son personas que han frecuentado mucho el país, ¿no? Pues, en la zona este. Lo mismo hizo Obama. Obama tuvo más, no fue tan de venir aquí, ¿no? Pero siempre ha habido en eso una relación estrecha. Nosotros somos, el presidente Abinader tiene algo, ¿no? Él va a seguir su política de total colaboración con Estados Unidos. Bien. Ojalá venga un representante, un embajador. Eso también se va a cumplir. Mira que no nombraron, tuvieron ¿cuántos años en eso? En este gobierno no ha habido. No ha habido embajador. Mire, finalmente, don José, ¿cómo vamos a cerrar? ¿Piensa usted que siempre lleva esa visión? ¿Llegaremos a qué porcentaje de crecimiento, a su modo de ver, aproximadamente? Bueno, yo diría que alrededor de un 5%. Más o menos. Vamos a decir un mínimo de 4.9, un máximo de 5.1. En ese rango vamos a cerrar. ¿Eso es bueno? Es muy bueno, es muy bueno. En el entorno internacional en que estamos, yo creo que es muy bueno. Y el año que viene, las proyecciones son un poco menor. O sea, el Fondo Monetario, creo, y el Banco Mundial hablan de menos de un 5%. Y yo digo lo siguiente también. La reforma fiscal, si no llega a concretarse en algún momento, puede ir frenando el crecimiento. ¿Ok? Porque como tú dices, el gobierno es un factor fundamental en el gasto y en la inversión. Y si el gobierno no puede aumentar ni el gasto ni la inversión, entonces eso se contrae, la economía se contrae. Otro problema es las tasas de interés, todavía están muy altas. El crédito al sector privado ha caído este año. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Por eso te digo, entonces, si sigue cayendo, y porque la tasa de interés, como digo, no bajan lo suficiente, eso puede causar una contracción en el crecimiento a partir de enero, febrero, lo que sea. Y siempre que el crecimiento se contrae, tiene sus efectos en otros sectores, el empleo, etcétera. Entonces, esas son cosas que la gente tiene que ir pensando y entender, que en la economía no hay desayuno gratis, todo está relacionado. Y esa caída en el crédito privado a mí me preocupa, porque el sector privado es el que mueve la economía, no es el gobierno. También, vamos a estar claros en eso. Si el sector privado no invierte, no compran casas, vehículos, inversiones, construcciones. El gobierno no produce, el Estado no produce. Es el sector privado que mueve la economía. Ya, muy cierto, muy cierto. Y son los sectores financieros el que le da el respaldo, ¿no? El empuje, siempre que tú puedas sostener que un proyecto sea financieramente rentable, pero con una tasa de interés que está rodando el 15, el consumo un 18, un 20, no se puede. No se puede, o sea, tiene que haber una... Ahora, las tasas de interés van a comenzar a bajar en la medida, porque cuando el Banco Central baja la tasa, vamos a decir 50 puntos, los bancos no la pueden bajar de una vez. Tienen que esperar porque hay ya depósitos que se están pagando a tasa basada en esa tasa del Banco Central. Entonces tiene que haber que eso se vayan venciendo esos depósitos para ir bajando. Es un proceso que dura cierto tiempo, hay un desfase entre la bajada de la tasa de interés del Banco Central y cuando bajan las tasas de interés de los bancos comerciales. Pero yo confío que si eso se logra el año que viene, se reduce las tasas de interés, la dinámica privada compensa un poco, ¿no?, la camisa de fuerza que le han puesto al gobierno con el tema fiscal. Bien. Gracias, don José Lois Malcún. Espero que antes de que venga el Niño Jesús, pues nos veamos por aquí de nuevo, porque para cierre de año usted haga su evaluación. Y hay que hacer la fiesta. Sí. Las fiestas navideñas son una tradición. Que se podemos ahorrarnos 100 millones o 200 millones de pesos. Bueno, el pueblo necesita disfrutar.
aunque sea a fin de año. Los barrios, su orquesta, Claro, su música, claro que su sí. bebida, su baile. Eso, Se lo merece porque, oye, y no, nos caracteriza eso. claro, entonces, no, tampoco hay que tener problema, ¿no? Si fuera el problema estuviera ahí, no, no tuviéramos problema. de acuerdo con usted. Bueno, señores, hasta mañana, Dios mediante, en La Hora con Gregory. Hasta la próxima.